Esta semana los titulares del Iguano se encendieron al conocer los resultados de una importante encuesta nacional sobre violencia escolar, donde nuestro liceo ocupa uno de los índices de discriminación homosexual más alto. Esta mañana hemos invitado a nuestros profesores para que nos cuenten en qué estamos fallando. Muy buenos días, soy Carla Fernández, profesora de biología y presidenta del programa en educación sexual de nuestro establecimiento. Yo soy Carlos Fernández, profesor de lenguaje y comunicación y encargado de los contenidos de este programa. Muchas gracias por la No invitación. perdamos el tiempo. ¿Qué tan homofóbicos son nuestros alumnos, Carla? La verdad es que a nosotros también nos sorprende la cifra del Iguano. ¿Por qué los sorprenden, Carla? Bueno, porque en nuestro liceo es un tema que ha sido prioridad. Desde hace 2 años que implementamos el programa en educación sexual, con el objetivo de incentivar la tolerancia y el respeto frente a la diversidad. ¿En qué consiste este programa, Carlos? Son una serie de contenidos sobre salud sexual y reproductiva seleccionados por los mismos profesores y el centro de apoderados del liceo. También tenemos una consultoría donde las y los estudiantes pueden ir en forma privada a aclarar sus dudas. ¿Cuáles son los actos homofóbicos que presencian en las salas, Carlos? La típica forma de discriminación frente a actitudes que no corresponden con su sexo biológico. No vamos a repetirlas en pantalla porque no las aceptamos. Y esto es importante que lo sepa la mamita que está en la casa. Lo que se dice también es educación y usted es la primera profesora. ¿Qué hacen cuando ven que un alumno es discriminado, Carla? Intervenimos de inmediato. Lo primero es resguardar al estudiante de la violencia física o verbal. Posteriormente sancionamos a los culpables y finalmente se habla con los compañeros que se han vuelto testigos de esa violencia. ¿Qué se les dice a los otros compañeros, Carlos? Reforzamos la idea del respeto, la aceptación al otro y la convivencia sin violencia. ¿Qué sucede luego, Carla? El estudiante se reintegra a la clase. ¿Y realmente disminuye la violencia hacia ese menor? No para siempre, pero por supuesto que sí. En el Iguano relatan la historia de un joven que estuvo internado en el hospital tras ser golpeado en un recreo luego de que su profesora jefe se refiriera a su orientación homosexual frente a todo el curso. ¿Qué piensas de esto, Carlos? Uno trata de hacer lo mejor con sus alumnos, pero cambiar ideas homofóbicas que provienen de la casa es casi imposible. ¿Crees que en los padres está la respuesta de estos actos, Carlos? Podemos controlar lo que se aprende en la sala, no lo que se aprende en la casa. La homofobia se aprende. Los niños no nacen discriminando. ¿Y qué pasa con los niños que no tienen padres? ¿A quién culpamos, Carlos? Bueno, ahí la responsabilidad del Estado. El Estado dice que si los padres no están, es el colegio quien debe educar en sexualidad. ¿Qué piensas de eso, Carlos? La educación es una pared inamovible que no integra al niño en su crecimiento real. Entonces el alumno queda solo. ¿Alguna vez le has preguntado a algún alumno de tu curso si es homosexual, Carla? Jamás. La orientación sexual de un estudiante no es el foco de nuestra intervención. ¿Alguna vez has solicitado que dejen de discriminar a algún alumno de tu curso porque le guste a alguien de su mismo sexo? No. Lo que nos importa es disminuir la violencia hacia ese estudiante. Entonces no hablan de homosexualidad, Carlos. O sea, sí, hablamos, pero solo para mostrarla como una idea tan válida y respetable como la heterosexualidad. No entiendo. ¿Hablan o no hablan de homosexualidad, Carla? En mi caso no me gusta hablar de homosexualidad, porque eso tiene que ver con la orientación del placer y un estudiante todavía no tiene esa decisión tan clara. Entonces prefieres evitar el término homosexual, Carla. ¿Sí? No dices homosexual en una intervención. No. ¿Y maricón? No. ¿Y muérete, maraco? No. Justamente estas palabras vulgares son las que más se repitieron en el testimonio del joven hospitalizado, según el Iguano. El acto discriminatorio se intensifica cuando a un alumno se le indica como homosexual. Entonces, si un joven es atacado por ser homosexual, en la intervención no dicen que es homosexual, pero sí intervienen al curso porque él es homosexual, Carla. Evitar la categorización puede salvarle la vida a un menor. ¿Y cómo deciden ustedes qué alumnos intervenir y cuáles no? Carla, Carlos, ¿quién responde? A ver, la profesora quiere decir que no es una edad donde los alumnos tengan tantas respuestas. Al contrario, entonces son peligrosos los juicios. ¿Cuántos profesores homosexuales hay en su liceo, Carlos? No lo sé. En su curso hay homosexuales, Carlos.
No. ¿Y en el suyo, Carla? Sí, 5. ¿Cómo sabe que son homosexuales? Porque veo sus gestos, sus actitudes frente a los otros compañeros. ¿Cuántos han sido víctimas de violencia? Los 5. Entonces ha hecho 5 intervenciones sin hablar nunca de homosexualidad. En la misma encuesta del Iguano, un 76% de nuestros estudiantes dice que jamás se atrevería a decir en una sala de clases que se sienten atraídos por alguien de su mismo sexo. Yo nunca he incitado a ningún estudiante a identificarse con ningún tipo de orientación sexual. El trauma de ser identificados como homosexuales frente a sus compañeros puede llevarlos al suicidio. Para conocer más sobre lo terrible que es vivir en la discriminación, queremos invitar a Lucía. Lucía estudia en un liceo que no es nuestro liceo. Vive en una comuna que no es esta comuna y sus no padres le dieron autorización para venir. ¿Nos quieres contar algo, Lucía? Sí, quiero aprovechar que están mis no profesores para decirles una verdad. Si yo le dijera que yo no soy la que soy, si yo le dijera que yo no quiero ser la que soy, ¿qué me diría no profesor? Si yo no le dijera que quiero ser Luis en vez de Lucía, si yo no le dijera que mi cuerpo no me pertenece, si yo no le dijera que no tengo pena, si yo no le dijera que nunca me he sentido no sola, si yo no le dijera que me quiero no morir, que me quiero cambiar mi no nombre, me daría un abrazo, me dejaría entrar a la no clase, al no baño de hombres, me diría en la lista por mi no nombre, me dejaría tener una no polola, me seguiría no queriendo, me diría por mi no nombre, por mi no yo, por mi no ser, que es mi ser.